Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Neuron por la invitación este, de participar en esta conferencia magistral de inicio de este programa de 2 días en el que, conjunto con otros conferencistas y otros panelistas, pues estaremos viendo temas de gran relevancia, de gran interés. Eh, por el lado del gobierno del Estado de Nuevo León, soy director de Fomento Energético y Minero dentro de la Secretaría de Economía. Y pues bueno, dentro de los temas que me gustaría exponer es precisamente estos retos y oportunidades que vemos desde gobiernos subnacionales en el sector energético. La mayor parte de los datos son referentes a Nuevo León, pero bueno, coincide con las mismas perspectivas que tienen otros gobiernos vecinos o ciertas regiones en materia energética. Para poner un poco en contexto, el estado de Nuevo León, en el último censo del 2010, se convirtió la zona metropolitana de Monterrey en la segunda más poblada, con un incremento de la población de más del 25% comparado 2010 con el 2020. Tan solo en el 2022 hemos experimentado un crecimiento, un desarrollo económico importante con la generación de más de 110,000 empleos, la mayor parte de ellos en el sector manufacturero, mismo que concentra el 25% del PIB del estado. Como Nuevo León, en materia de exportaciones, contribuimos con el 10% del total a nivel nacional y tan solo en el 2022 se captaron más de 4.37 billones de dólares en inversión directa extranjera. ¿Por qué estos datos son relevantes? Muestran un crecimiento, muestran una recuperación económica importante comparada con lo que pues, todos los demás estados como país y a nivel internacional experimentamos a raíz de la pandemia de COVID. Eh, entonces, toda esta coyuntura nos lleva a que dentro del Estado, a nivel de composición económica, tengamos hoy por hoy más de 150,000 unidades o empresas ya formalizadas, que estas contribuyen precisamente con el 3% a nivel nacional. Estos datos son relevantes si empezamos a hablar de política pública y la manera en que estamos orientando nuestras acciones u objetivos muy estratégicos. Por ejemplo, de estas 150,000 empresas, prácticamente el 90% son empresas de tamaño micro, 8.2% consideran pequeñas, entre el 2.3 medianas y el 0.7 grandes. Esto es importante para ver la relación de Pareto comparado el tamaño, el número de empresas por su tamaño con la proporción o el porcentaje de contribución sobre los ingresos en el Estado. Entonces, aquí vemos particularmente que las empresas medianas y grandes, que son el 3% de las empresas en el Estado, contribuyen con cerca del 75% de los ingresos. Entonces, esto es relevante a la hora de ver también las tendencias que estamos experimentando precisamente esta recuperación económica. Uno, como bien mencionaba, hablando específicamente de la atracción de inversión, el efecto nearshoring, empresas principalmente del sureste asiático que están ahora reubicándose cerca de donde están los principales centros de consumo. Hay una fuerte necesidad en expansión e inversión en los refuerzos de infraestructura eléctrica, precisamente para darle cabida a todas estas empresas que están llegando, que si bien son muy orientadas, muy específicas en ciertos nichos o ciertos sectores, tienen ahora procesos muy intensivos en demanda de energía eléctrica. Son empresas que precisamente por esa reubicación tienen la necesidad de iniciar operaciones en el corto plazo, lo cual, entre la falta de inversión, los tiempos de construcción y el abastecimiento de equipos, generan un problema para que puedan iniciar operación. Y esto no es solamente algo que está viviendo Nuevo León, sino es algo que están enfrentando muchos estados con vocaciones industriales en diferentes sectores.
El perfil de estas empresas, precisamente correspondiendo a tendencias globales, tienen un fuerte enfoque en sus metas de descarbonización y el cumplimiento de los famosos ESGs como parte de su estructura corporativa. Tienen una mayor demanda de energías renovables que precisamente hoy, como estamos en México y lo que hemos vivido en los últimos años, pues hemos visto menor incorporación de estos proyectos, salvo los esfuerzos conjuntos que se está haciendo como gobierno federal con algunos estados o algunas entidades privadas. Entonces, todo esto lo que vemos es, bueno, tenemos que estar preparados para darle cabida a todas estas empresas que si bien están invirtiendo, están generando empleos y son el principal impulso de desarrollo económico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en materia de la integración y fortalecimiento de cadenas de valor, especialización de capital humano y sin olvidar que a nivel de sector energético hay una rectoría importante, si no es que la principal, en el gobierno federal en la mayor parte? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como gobiernos estatales para seguir impulsando este desarrollo, para seguir fortaleciendo el sector? ¿Y qué es lo que vemos también en el corto plazo? Entonces, en el caso de Nuevo León, por ejemplo, esta gráfica muestra las ventas de energía específicamente por parte de CFE Suministro Básico, aquellas en tarifas reguladas, donde el 3% de las empresas, aquellas medianas y grandes, concentran cerca del 60% de la demanda energética en el estado. Entonces, esto nos tiene también como, es uno de los principales argumentos de hacia dónde orientar políticas públicas. Uno, seguimos creciendo en materia de demanda, cuestión de demanda energética, con ciertos requerimientos en expansión de infraestructura, pero también tenemos que voltear a generación distribuida, eficiencia energética y también en la implementación de código de red para ver dónde se está consumiendo esta energía. Entonces, estas líneas de acción, por así llamarlas, en este 3% de las empresas, nos dan un número mágico de 4.500 empresas que podemos enfocar este tipo de estrategias y que podrían tener un impacto importante en el corto plazo. En el caso de Nuevo León, de 2018 a 2019 tuvimos un incremento importante en la capacidad instalada de generación. Eh, aquí en Nuevo León, más del 90% de esta capacidad instalada opera a través de gas natural. Solamente el 7% que corresponde a proyectos eólicos proviene de fuentes renovables. Entonces, el crecimiento de 2019 a la fecha, pues ha sido prácticamente bajo comparado con el incremento de la demanda que hemos tenido principalmente por el sector industrial. Entonces, esta es una de las principales restricciones que vemos es seguimos creciendo, pero la capacidad instalada de generación se ha mantenido prácticamente igual. Si bien desde la entrada de la ley de la reforma energética del 2013 a la fecha, la capacidad instalada de generación en el estado se duplicó. Entonces, esto, si bien no toda la energía se consume en la zona metropolitana de Monterrey, cerca del 60% es para consumo local, el otro 40% se distribuye hacia otros nodos. La importancia de poder hacer ese match entre la oferta y la demanda en cuestión de generación y en cuestión de los consumidores es importante y es una de las principales retos que vemos en el corto plazo. Ahora, si vemos también la incorporación de proyectos, vemos que cerca del 40% de la energía que se genera aquí en el estado es por parte de estos nuevos proyectos que entraron de 2016 a 2019, principalmente en ese rango de tiempo, y corresponde a plantas de ciclo combinado que si bien generan una estabilidad en la red, precisamente por el tipo o el perfil de consumo que tenemos en el sector industrial, vemos también una oportunidad de cómo poder empezar a buscar ese lazo o esa colaboración con CFE para seguir impulsando nuevos proyectos de generación. Ahora, todo este crecimiento nos lleva o lo empezamos a conjuntar en materia de inversión y en materia de crecimiento industrial. Parámetro importante es la disponibilidad de tierra para la construcción de nuevos parques industriales o nuevas naves que puedan ser quienes reciban toda esta inversión. Entonces, solamente en el 2022
el porcentaje de absorción neta, llámese aquellos que metros cuadrados que están disponibles para la llegada de nuevas empresas, se ubicó por debajo del 1%, siendo que la demanda pues ha crecido de 2021 a 2022 en respuesta de este efecto de nearshoring y la recuperación económica que estamos viviendo. Por otro lado, hay un aumento importante en la construcción de nuevos desarrollos industriales que, si bien tendencia, he visto una escucho un poco de ruido, precisamente este crecimiento ha traído también una necesidad de nuevos espacios para albergar a toda esta inversión. ¿Por qué menciono esto? ¿O por qué la relación? Aquí en el estado contamos, al menos en la zona metropolitana, con más de 150 parques industriales, los cuales están concentrados en tres principales zonas. El 43% de ellos, para aquellos que hayan estado ya en Monterrey, cercano al aeropuerto internacional, todo ese corredor concentra el 43% de los parques industriales, la zona norte el 24% y la zona poniente el 23%. Entonces, esta concentración también de alguna forma va empatada con la demanda energética, al menos del sector industrial. Comparando los contratos y convenios de conexión a cargas, información proveniente del SENACE, el 51% de estos requerimientos de conexión de nuevas cargas, de nuevos centros de carga, se dio en la zona oriente. Esto solamente para perfilar dónde tenemos esos focos rojos, o si lo vemos en un indicador de indicadores de calor, es donde mayor demanda estamos teniendo y donde mayor crecimiento estamos observando. Esta siguiente gráfica es la proyección en absorción, al menos en metros cuadrados industriales que vemos en el estado. Entonces, empata una cosa con otra. Aquí es donde como estado podemos empezar a implementar políticas públicas que vayan orientadas a poder solventar la llegada de todas esas empresas y su demanda energética en el corto plazo, así como proyectos estratégicos que permitan ya no solamente una expansión o refuerzos en la red para darle cabida a todas a la demanda de estas nuevas empresas, sino también proyectar nuevos modelos de colaboración, nuevos modelos de financiamiento para que esta expansión de la red de transmisión, transformación y distribución pueda ser también en su momento el principio, el principal facilitador para la específicamente atribuyendo los objetivos de transición energética hacia las energías renovables. Entonces, conceptualizando un poco todo el modelo que tenemos como Estado, hay un proyecto importante que se está ejecutando en colaboración con autoridades federales, en colaboración con desarrolladores industriales y con la iniciativa privada en general, que son estos polígonos energéticos o energy hubs. El principal propósito de estos polígonos cumple con ciertas líneas de acción. Si bien sabemos que la demanda está focalizada en ciertas zonas, estas zonas buscamos complementarlas de alguna forma o integrarlas en número de parques industriales que sumen N cantidad de demanda proyectada para los próximos 3 años. Y sobre esto hacer planteamiento en el fortalecimiento de la red, ya no solamente para darle cabida a este incremento de la demanda, sino buscar que con la integración de polígonos energéticos podamos implementar otro tipo de proyectos. La oportunidad que tenemos con este modelo de organización o cooperación con desarrollos industriales, específicamente con los parques, es la expansión de infraestructura que se puede dar, ya no en cuestión de distribución, sino las obras de infraestructura o refuerzos que se tienen que hacer en la zona metropolitana corresponden a obras de transmisión y transformación. Entonces, estos montos de inversión llevados a cabo solamente por un solo usuario o por un solo promovente son exorbitantes. Entonces, lo que buscamos es, si bien la figura de solicitudes agrupadas ya existe,
la implementación de estos polígonos energéticos es precisamente para que no el usuario final sea quien invierta, sino quien tiene particular interés en que las empresas se establezcan en su parque, en su desarrollo. Entonces, este modelo, este conjunto de opciones nos permitirá tanto la expansión y refuerzo de las redes eléctricas, implementar modelos de eficiencia energética con ciertos incentivos por parte del gobierno estatal, impulsar con cada una de las empresas y con cada uno de los parques, tanto para los ya existentes como para los nuevos, medidas o la implementación de medidas en materia de código de red, que si bien seguimos viendo el problema como un incremento de la demanda y falta de infraestructura, creo que también podemos voltear y tenemos la responsabilidad como Estado de voltear hacia adentro en cómo están consumiendo la energía, en dónde la estén consumiendo, la calidad y confiabilidad que hay en la red existente, redes radiales, en las mismas redes de distribución. Entonces, esto nos permitirá implementar las medidas de eficiencia energética o ciertas medidas de eficiencia energética que mencionaba, y nos dan la oportunidad también que con los refuerzos que se puedan dar en la red de distribución podamos albergar mayor cantidad de proyectos de generación distribuida dentro de lo que marca la ley. eh, la estructuración de estos polígonos energéticos y uno de los objetivos que tiene el gobierno de Nuevo León es el impulso hacia la electromovilidad. Entonces vemos también una oportunidad muy grande para aquellos desarrollos o aquellos parques que cuenten con transporte privado de personal, por ejemplo. Entonces hay diversas líneas de acción que se están ejecutando, pero todo basado en este modelo de cooperación, en este modelo de colaboración entre gobierno federal, gobierno estatal y la iniciativa privada, específicamente con los desarrolladores industriales. Ahora bien, para cerrar, a lo mejor fueron un poco rápido, pero vemos 6 principales oportunidades derivadas de estos retos a nivel subnacional, que ya no solamente corresponden a Nuevo León, sino que es algo que estamos viendo a nivel nacional con otros estados que, como mencionaba, tienen una vocación similar industrial o tienen alguna otra vocación, pero que vamos resumiendo en lo mismo. Entonces, la primera es, y creo que esto abarca en su totalidad los temas que estaremos viendo el día de hoy y el día de mañana en el marco de este Energy Summit. El primero es la expansión o los refuerzos en infraestructura precisamente para lograr esta transición energética. No enfocar los esfuerzos en solamente solventar los incrementos en la demanda, sino buscar también que esa demanda provenga de fuentes renovables, de energías limpias en general, y también buscar que esa transición, impulsar los proyectos de eficiencia energética en aquellos grupos de alto consumo. Como derivado, tenemos la integración de energías renovables, que si bien hay una regulación que no se ha emitido como tal en materia de almacenamiento, sí tenemos una oportunidad muy grande como gobiernos estatales o como gobiernos subnacionales en el impulso de la generación solar distribuida. La mayor parte del territorio nacional cuenta con un potencial muy bueno para el desarrollo de estos proyectos y el aprovechamiento de la energía solar. Otros estados, en el caso de Nuevo León, por ejemplo, tenemos el tercer lugar en generación eólica, misma que, pues bueno, como región junto con Tamaulipas, que ostenta el segundo lugar, pues bueno, podemos convertirnos en un hub importante de generación. Y esto también, como mencionaba, esa transformación en los sectores industriales en el que sean más conscientes en el consumo energético que tienen, y también en darles ese impulso como gobiernos estatales para que puedan lograr sus metas de descarbonización. Hoy por hoy, la zona metropolitana de Monterrey es una de las zonas más contaminadas a nivel nacional. Es una de las zonas que concentra la mayor cantidad de horas hombre en el tráfico a nivel internacional, a nivel Latinoamérica. Entonces tenemos varias vertientes o varias problemáticas en las que la transformación industrial en materia energética va a ser crucial para poder lograr todas estas metas. Y como mencionaba, la vinculación y la cooperación y la formulación de acuerdos
entre el sector público y el sector privado van a ser el principal motor de todos estos proyectos. Sabemos la apertura que existe a través de la reforma energética que se dio en el 2013-2014, pero hoy por hoy creemos que y confiamos que esta cooperación que podamos tener tanto como gobierno estatal con el gobierno federal y con la iniciativa privada van a ser el principal impulso que vamos a tener para proyectos que vayan orientados hacia una transición energética. Eh, no está más mencionar que como estados también tenemos una gran responsabilidad en buscar nuevos mecanismos de financiamiento o de impulso para el desarrollo de estos proyectos, que si bien no está dentro de las atribuciones como tal de un gobierno estatal, sí podemos fomentar esos mecanismos a través de garantías, a través de soportes, a través de incentivos. Entonces, es la manera que como estados podemos irnos preparando. Tal vez el día de hoy no podamos desarrollar de manera masiva N cantidad de proyectos a gran escala, pero sí podemos empezar a trabajar en estos mecanismos de impulso y de incentivos, empezar a trabajar con los mismos municipios, la perfilación y la generación de información para ver las principales zonas donde se pueden detonar estos proyectos. Entonces hay mucho que podemos empujar que va en el último punto, en este sexto punto, que es el fortalecimiento sectorial, que es precisamente la integración de toda la cadena de valor. Esto ha sucedido en varios sectores estratégicos como el automotriz, electrodomésticos, herramientales, manufactura avanzada, aeroespacial, pero el sector energético es el que tiene un gran potencial, por ejemplo, en generación distribuida, y no solamente hablando en empresas ubicadas o en la manufactura particular de algún bien, la provisión de un servicio específico, sino también en la especialización del capital humano. Entonces, creo que estas medidas o estas políticas públicas que podamos impulsar en materia de fortalecimiento sectorial van a ser importantes para que en el corto, mediano plazo, mayores proyectos de inversión en materia energética se puedan desarrollar en nuestro estado, en nuestro país. Por mi parte, pues bueno, agradecerles este espacio, agradecerles su tiempo y pues bueno, Franco y los organizadores, no sé si hay alguna pregunta por parte del auditorio. Eduardo, claro que sí, muchas gracias por la excelente presentación. Tenemos un par de preguntas por parte del auditorio, si nos regalamos unos minutos. Nos preguntan, ¿qué tan preparado está el gobierno de Nuevo León para evitar que el tema de la escasez de agua sea un conflicto a futuro? Ah, pregunta muy interesante. Mira, hay algo que es cualquier recurso que utilicemos, sea agua, sea energía, la principal respuesta que te daría es ser eficientes en el consumo. Y hay una campaña muy fuerte como Estado en concientización del uso de este recurso vital. Eh, Durante los últimos años, por no decir precisamente de la administración anterior y los embates también de cambio climático, nos han llevado a una escasez, a una reducción en el porcentaje de lluvias pronosticadas por mes. Entonces sí hay una escasez del recurso eh, en ciertas zonas, pero lo que sí es más importante es que mucho de este recurso a lo mejor ya no está disponible en las fuentes o a niveles aguas someras o pozos someros, sino que están a mayor profundidad. Entonces, la infraestructura, los proyectos de infraestructura que se tienen contemplados como el Estado para asegurar este recurso vital para las próximas décadas se están realizando ya. Está la construcción de una nueva presa, está la construcción de un nuevo acueducto, de varias estaciones de bombeo, en cuestión de exploración, en cuestión de explotación. Pero nuevamente, todos estos proyectos son para asegurar el suministro a corto y mediano plazo en las próximas décadas. Pero yo creo que es algo importante y es algo que estamos haciendo, es ser eficientes en el consumo. Y creo que ahí es donde está la clave para poder darle cabida al crecimiento que estamos teniendo.
Grandioso, Eduardo. Por acá tenemos una pregunta un poquito tocando el tema que nos platicaba sobre la inversión extranjera y este efecto del nearshoring. Nos piden preguntarte justo cómo se va a preparar las condiciones de infraestructura para la creciente demanda energética que empresas industriales empujadas por el efecto nearshoring van a estar demandando. Ahí eh, salió la semana, creo que fue esta semana o la semana pasada, que de todas las empresas que se tenían mapeadas bajo este concepto de nearshoring que han llegado o que llegaron durante el 2022 a México, el 50% de ellas se estableció en Nuevo León. Entonces sí es un reto importante porque, como mencionaba, son empresas que tienen procesos intensivos en el uso de electricidad. Y uno de los principales problemas es que muchas veces las soluciones que se les propone para la conexión de estas cargas pues ya van o incluyen obras de refuerzo que contemplan inversiones muy fuertes en transformación de las líneas de transmisión en 400 o 230 a 115. Entonces, esto es un principal, podría decir que factor en contra de todas estas inversiones. Entonces, lo que estamos haciendo como Estado es precisamente la definición de estos polígonos energéticos, proyectar la demanda de todas estas empresas que ya están llegando, las que se están expandiendo también, y que la inversión que vayan a realizar sea de manera agrupada. Entonces, tenemos el concepto como tal en el que varias empresas pueden sumarse, que es un concepto que ya existe dentro de la Ley de Industria Eléctrica y de las mismas solicitudes que se presentan ante el SENACE, solicitudes agrupadas, pero lo estamos llevando un poco más allá, que no sea directamente la empresa quien ejecute estas obras para conectar su carga, sino que vaya más hacia un nivel de planeación por parte de los desarrolladores industriales. Entonces, creo que ahí está la clave. Digo, hay varios mecanismos que se tienen que afinar precisamente por cómo está estructurada hoy por hoy la normatividad de la materia. Eh, pero creo que es una oportunidad muy grande para poder solventar ese crecimiento en el corto plazo. La clave, y no es hablar tampoco de que estamos descubriendo una nueva estrategia, pero es la colaboración, es la cooperación entre el sector privado y el sector público. Y entiendas al sector público como gobiernos estatales, como ese puente, como ese vínculo con el gobierno federal, quien mantiene esa rectoría en el sector. Excelente, Eduardo. Como última pregunta, nos cuestionan cuál va a ser el enfoque de los últimos años de la administración que ahora hay en Nuevo León, cuáles son esos esfuerzos que vamos a estar viendo en el corto plazo. Bueno, como ha anunciado el gobernador Samuel García, en las próximas semanas estará anunciando la energía para la promoción y aprovechamiento de energías renovables. Eh, Hay un fuerte compromiso como gobierno estatal de impulsar esa transición energética. Hoy por hoy, como mencionaba al inicio, el 90% de la capacidad instalada que tenemos en el estado opera a través de gas natural. Tenemos una gran dependencia como estado para la generación de energía eléctrica a través de este hidrocarburo. Entonces, sí debemos de impulsar el desarrollo de proyectos de gran escala provenientes de fuentes renovables. Sabemos la limitación que existe, que esto corresponde también a empatar los proyectos con gobierno federal, donde mayor demanda existe, donde mayor necesidad en incrementar la infraestructura se requiere también. Entonces, el enfoque del gobierno del estado es buscar precisamente esa sinergia, el cómo sí vamos a poder impulsar y reactivar el desarrollo de proyectos a gran escala proveniente de fuentes renovables. Lo estamos viendo en el estado de Sonora con este plan Sonora como tal, en el que hay una colaboración del sector privado, hay una colaboración del sector público. Entonces confiamos en que esta colaboración es la que nos va a permitir desarrollar los proyectos donde se necesitan, donde se requiere y con los refuerzos adecuados que puedan permitir tanto a las empresas cercanas puedan consumir esa energía o acreditar el consumo por fuentes renovables y que nos permitan también reducir esa dependencia. Pero sí, como gobierno del Estado va a haber un fuerte, se está dando un fuerte, hoy por hoy como dirección,
en próximas semanas ya como agencia de energía, precisamente para darle impulso a esta transición que tenemos como objetivo en el estado de Nuevo León.